Bendiciones, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde en esta mañana. Amén. Les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, en esta mañana por este tiempo, Señor, en el cual nos reunimos para exaltar tu nombre, para adorarte, Señor, para reunirnos en comunión con los hermanos, tener esa comunión contigo íntima también, Padre de la gloria, y poder, Padre Santo, Señor, en este día ser fortalecidos a través de tu palabra. Damos gracias, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Gloria al Señor. Cuando se hace un recorrido a través de las páginas de la Biblia, no deja uno de admirar a hombres y mujeres que entregaron su vida y todo lo que tenían para compartir el evangelio del Señor. Muchos de ellos recorrieron miles de kilómetros predicando, enseñando. Algunos fueron perseguidos, otros fueron acusados, maltratados, padecieron diferentes situaciones adversas, pero la vida de ellos llega a ser de gran inspiración para muchos de nosotros. Cuando vamos a la palabra del Señor nos vamos a encontrar con hombres y mujeres que tuvieron vidas ejemplares, apartándose de todo aquello que pudiese ser de interferencia en su relación con Dios. La pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es: ¿por qué ellos pudieron hacer todo esto y mucho más? La razón claramente es que desde el momento en que se encontraron con el Señor, estaban completamente convencidos en quién habían creído, y desde ese momento en adelante su vida fue vivir para Cristo, vivir para el Señor. Es por eso que en este día quisiera iniciar una serie de mensajes llevándonos a reflexionar sobre diferentes personajes de la palabra del Señor y de cómo sus vidas pueden ser de inspiración para nosotros. La Biblia dice en Génesis capítulo 5, vamos a leer desde el verso 18 al 24, Génesis capítulo 5 desde el verso 18 al 24. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vaya por favor al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versos 5 y verso 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Qué excelente testimonio de una persona. Qué tremendo es escuchar esto de Enoc, un hombre que caminó con Dios. Sabemos muy poco de Enoc, pero lo que podemos conocer de él es que él caminó con Dios. Lo que conocemos de él es que es un hombre que inspira. En el texto que acabamos de leer nos dice que fue hijo de Jared, padre de Matusalén. Vivió 365 años hasta el día en que fue tomado por Dios. Amén. La expresión que dice el texto de Hebreos, que Dios
se lo llevó, pareciera indicar muchas veces como que da la impresión de que Enoc murió, falleció como cualquier otro mortal, pero en Hebreos dice que el Señor lo lleva para no ver muerte. No fue hallado porque Dios lo traspuso. La palabra traspuso, traspuesto, tiene que ver con ser trasladado, sacado, llevado, removido de un lugar a otro. Y es interesante ver la vida de este hombre, de Enoc, que Dios literalmente lo lleva vivo a su presencia. Amén. Mire, aunque Enoc perteneció a una generación que fue la generación de los primeros moradores de la tierra, podemos encontrarnos con algunos aspectos que deberían llamarnos la atención. Porque a pesar de que Enoc caminó con el Señor y vivió en una temporada bastante temprana de la humanidad, nos encontramos con una humanidad que ya tenía cierto desarrollo. ¿Cómo nos damos cuenta de este desarrollo? Porque en el tiempo de Enoc ya existían ciudades. Y si existían ciudades, también nos encontramos con que se habían desarrollado las herramientas y los materiales para construir aquellas ciudades. Nos encontramos con que en los tiempos de Enoc ya habían instrumentos musicales como la flauta y el arpa. Y eso nos da a entender de un desarrollo intelectual y nos da a entender de un desarrollo cultural. En Génesis 4:22 menciona a Tubal, el artífice que trabajó en bronce y en hierro. Eso nos da a entender de que ya se podía trabajar el bronce y el hierro, los materiales con los cuales se podían construir las armas. Noé no solamente fabricó bajo las instrucciones del Señor, no solamente construyó el arca, sino que Noé también aprendió a producir vino. Aleluya, dijo uno por ahí. Démosle gracias a Noé. Sí, Noé aprendió a producir vino. Mire, en el tiempo de Enoc estamos observando una sociedad que estaba en pleno desarrollo. Podríamos confundirnos con que eran todos prehistóricos, no. Ya en los tiempos de Enoc nos encontramos con una sociedad en desarrollo. Tristemente, mis amados hermanos, así como la sociedad estaba en desarrollo, también nos encontramos porque la palabra de Dios nos dice de que la maldad crecía de una manera alarmante. No sé por qué el ser humano tiene esta característica. Cada vez que avanza en tecnología, cada vez que avanza en conocimiento, la maldad también se dispara. En estos días hemos visto cómo está la situación en el país y cómo está la situación en el mundo. Cada vez que la tecnología crece, la ciencia avanza, también crece la maldad. Las personas en los tiempos de Enoc cedían a sus deseos, se entregaban a todo tipo de conducta inmoral. La palabra del Señor así lo dice. La misma rebeldía que encontramos en Caín se puede advertir en las personas en los tiempos de Enoc. Por eso resulta llamativo que en medio de tanto crecimiento, vamos a poner entre comillas, tecnológico en el tiempo de Enoc, también nos encontramos con tanta depravación. Y en medio de un tiempo de tanta depravación y de desarrollo de lo inmoral, nos encontramos con una figura, con un hombre que, según lo que dice la palabra del Señor, se resistió a la maldad de su época y escogió vivir de una manera diferente. Lo vuelvo a repetir, a pesar de la maldad de su época, Enoc resistió esa maldad y decidió vivir de una manera diferente. ¿Cómo sabemos que Enoc actuó así? Porque la palabra del Señor da testimonio de su vida y dice que Enoc agradó con su vida a Dios. Enoc logró algo que parecía imposible para el común denominador de su época. Él no escogió vivir de la misma manera que el resto de las personas que no tenían temor a Dios.
Él decidió vivir de una manera distinta. Quisiera entonces en esta mañana identificar algunos de los aspectos distintos de esta persona de Enoc, aquel que agradó a Dios. ¿Qué cosas tenía Enoc en su vida para agradar a Dios? Hebreos capítulo 11, verso 5 y verso 6. Vaya a la palabra del Señor, por favor. El verso 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué cosa dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En primer lugar, pongamos atención a esto. Enoc dio buen testimonio. Sí. Estamos encontrándonos con alguien que agradó a Dios y era diferente a la gente de su época. Y lo primero que nos encontramos en el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 5, dice que él dio buen testimonio. El texto de Hebreos señala que el testimonio de Enoc era un testimonio público. Mire, una sociedad que estaba entregada a la maldad resalta la vida de un hombre que se destaca por su conducta intachable. Dio testimonio. Las personas reconocían que Enoc vivía una vida diferente a la de la mayoría de la gente. La vida hoy nos desafía a lo mismo. Hoy la vida nos está desafiando a lo mismo, a tener un testimonio de vida que sobrepase el estándar común de la gente. La vida de hoy nos desafía a tener un comportamiento acorde a la verdad del Señor. Un comportamiento con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros parientes. Un comportamiento distinto al de la mayoría de las personas. Mire, hoy más que nunca es notorio lo contrario que puede llegar a ser el pensamiento cristiano en el entorno que se vive hoy. Yo creo que generaciones pasadas no están viviendo lo que nosotros vivimos hoy en día. Hoy en día, mis amados hermanos, el pensamiento cristiano, el pensamiento de Dios y de su palabra en la vida de un hijo de Dios es bastante contrario a lo que la sociedad está marcando. Nos encontramos hoy en día con una sociedad corrompida. Se está haciendo costumbre el tema de la corrupción. Se está haciendo costumbre el tema de la inmoralidad. Y hoy en día ser cristiano, ser un hijo de Dios, conlleva a marcar una diferencia hasta en los más mínimos detalles. Contaba un pastor norteamericano, estaba leyendo su testimonio. Él fue trasladado de una ciudad a otra. Él fue a pastorear a una ciudad llamada Houston, en Texas, en Estados Unidos. Y en el sector donde a él le tocó asumir una iglesia y estar a cargo de una congregación, comenzó a predicar y a enseñar y a hacer la labor pastoral en esa iglesia. Ya había pasado cierto tiempo de que él estaba ya dirigiendo esa congregación. Y un día tenía que trasladarse a un centro comercial y él se sube a un bus y paga su pasaje. Y viene el busero y le entrega su vuelto y él se sienta. Y cuando él se sienta se da cuenta de que en el vuelto que le había entregado el busero había $1 de más. $1. Y él comienza a decir, bueno, ¿será que le devuelvo el $1? Es $1, tampoco es tanto. Y estaba pensando y reflexionando en eso. Dice, total, $1 para el trabajo que hace este hombre todo el día, no se nota. Y comenzó a luchar con eso hasta que, bueno, creo que el Espíritu de Dios lo guió, ¿no? Y al momento de bajarse se acerca al bucero y le dice, ¿sabes qué? Me diste $1 de más. Y el bucero se puso a reír. Y le dijo, ¿sabe qué? Yo sabía que le di $1 de más.
Y también sé que usted es el pastor nuevo de la iglesia. Dijo, yo estoy alejado de Dios hace varios años, pero quería ver si usted respondía de manera correcta para yo volver a la iglesia. Y él se baja del bus, se baja este pastor, no sin antes dejarlo invitado a la iglesia el día domingo. Y se baja el pastor y le dice al Señor, Padre, casi vendo a Jesús por $1. Casi vendo a Jesús por $1. Mis amados hermanos, cuando existe contradicción entre lo que se afirma creer y los hechos, se termina neutralizando el testimonio. Es como cuando usted agarra una comida y se le pasa la mano con el ají. El ají le termina matando la comida o matando el sabor de la comida. Es rico el picantito, pero cuando se le pone mucho no se siente el sabor de lo que se está comiendo. El testimonio puede verse afectado, nuestro testimonio como cristiano puede verse afectado si es que realmente nosotros no actuamos como lo que decimos creer. Observe una cosa interesante aquí. No fue lo que Enoc decía de sí mismo lo que impactó a la gente, sino fue lo que la gente comentaba de Enoc. Esto es interesante. No era lo que uno decía de uno mismo, no, Enoc no hablaba de él, era el testimonio que él daba y lo que la gente veía. Número 1, Enoc dio un buen testimonio. Número 2, Enoc se acercaba a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Vaya a su Biblia, por favor. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entendamos algo, este texto no está aislado. A veces tenemos la costumbre de agarrarlo aislado, de leer Hebreos capítulo 11, verso 6 aislado, y no. Hebreos capítulo 11, verso 6 está conectado directamente con el testimonio del verso 5, el testimonio de Enoc. La advertencia, mis amados hermanos, del versículo 6 es en relación al testimonio que justamente Enoc daba. No es suficiente en creer que Dios existe, sino que se espera que nos acerquemos a Él. Es decir, Dios desea que cultivemos un anhelo por buscarlo, un anhelo por estar en su presencia, un anhelo en ser guiados por Él. El día viernes reflexionábamos un momentito con el grupo de alabanza sobre un texto bíblico. El Salmo 25, si usted lo quiere anotar por ahí, anótelo. Y nos habla cómo David se acercaba al Señor. Y David se acercaba al Señor, pero en cierta parte del Salmo, creo que era el verso 4 o el 5, decía que él pedía que el Señor le guíe, le hable, le amoneste, le exhorte, lo examine. Mis amados hermanos, el acercarse a Dios y orar es sinónimo de querer cambiar. Amén. Mire, lo digo con mucho respeto, no sacamos nada a orar si no queremos cambiar. Porque la oración siempre te va a llevar a cambiar. La oración siempre te va a llevar a ser transformado. Y es interesante que Dios anhela, Dios busca que sus hijos se acerquen a Él. Dios anhela, Dios busca que sus hijos tengamos relación, un anhelo de buscar al Señor. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué significa esto? Transformación, cambiar. A veces queremos orar y oramos pidiéndole a Dios que haga lo que le estamos pidiendo, cuando la realidad de la oración es acercarse a buscar a Dios para ser transformados. Acá dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pero habla de limpiarse las manos,
Habla de no tener doble ánimo. Habla de purificar los corazones. El Salmo 69, verso 32 dice: lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Vivirá vuestro corazón. Isaías 55, verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuevamente habla de acercarse a Dios, pero con la intención de ser transformados. A veces es complejo orar sin la disposición de querer cambiar. Buscamos que Dios responda a la oración, pero no queremos transformación. Por lo tanto, mis amados hermanos, nos encontramos con que Enoc se acercaba a Dios. Sí, Enoc se acercaba a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que era un hombre transformado? Porque vemos el testimonio de su vida, que era un hombre que agradaba a Dios. Aquel que agrada a Dios es aquel que permite que el Espíritu Santo del Señor le transforme. Amén. En tercer lugar, Enoc tenía una correcta imagen de Dios. Tenía una correcta percepción del Señor. El texto de Hebreos 11:6 termina diciendo que el Señor es galardonador de aquellos que le buscan. Él tenía una clara imagen del Señor. La imagen que nos formemos de Dios va a afectar dramáticamente nuestra experiencia de fe. Conforme a nosotros nos acercamos a Dios con una imagen, con un prejuicio, con un preconcepto, va a afectar nuestra experiencia de fe. Generalmente nos vamos a encontrar con gente que considera que Dios es un Dios severo, un Dios castigador. Hay personas que ante cualquier situación adversa de la vida dice: no, es que Dios me está castigando. ¿Ha escuchado eso? Nos encontramos con gente, mis amados hermanos, gente que muchas veces al ver que a otro le pasa algo malo dice: no, es que Dios algo estará haciendo. A veces tenemos esa tendencia de reaccionar y pensamos que Dios es un Dios castigador, un Dios severo. Y es por eso que muchas veces este tipo de personas vive atormentada por sus errores, porque creen que el Señor no tolera los errores, y lo que es peor aún, está con un rayo en la mano listo para lanzarlo encima de la cabeza cuando uno se equivoca. Uno mete la pata y ya está esperando que caiga el latigazo de Dios, aleluya, el día de la ira del Señor. Y pensamos que ese es Dios. Mire, es una perspectiva bastante extrema, pero a veces también nos encontramos con otro extremo de este tema, y hay personas que creen que Dios solo ama y que Dios está para cubrir todas mis necesidades. El Señor vendría a ser como Papá Noel, que lo que yo le pido Dios lo va a tener que entregar. Y a veces nos vamos de extremo a extremo. Pareciera como que Dios está como un bombero para apagar nuestros incendios y siempre para proveernos lo que necesitamos sin ninguna medida. Lo que yo pida tiene que venir. Hay que tener un justo equilibrio. Enoc sabía de que Dios era galardonador de aquellos que le buscan. Amén. ¿Cómo son los galardones del Señor? Son premios, son bendiciones. ¿Cómo bendecirá Dios? Mire, no sé. Porque a veces uno espera que Dios bendiga de una manera y a veces quitamos los ojos de la bendición real del Señor porque Dios no me bendijo como yo quería. ¿Amén o no amén? A veces Dios bendice con una buena salud. No, pero yo quiero dinero. Yo quiero más plata. Y no nos estamos dando cuenta que tenemos buena salud. Amén. A veces Dios bendice con una linda familia, con una familia estable, con un buen matrimonio, con un hogar que ama a Dios. Amén. No está exento de sus dificultades, pero estamos ahí caminando juntos en el Señor. No, pero yo siempre quiero algo más. Y es no reconocer lo que Dios nos entrega. Enoc creía que Dios recompensaba la búsqueda, aunque eso no te garantiza una vida fácil, no. A veces pensamos que porque Dios bendiga es que la vida tiene que ser más fácil. No, señores.
No es así. La vida tiene su dulce y su agraz, sus luchas y sus bendiciones, batallas ganadas y batallas perdidas. Amén. El que crea que siempre es bendecido, mire, cuidado, porque a veces hay momentos de tristeza también. El tema es poder ver la bendición en la tristeza, que es otro cuento. Amén. Pero es importante entender, mis amados hermanos, de que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Dios bendice al que le busca, sí. ¿Cómo le bendice? Como Dios quiere bendecir. No como yo muchas veces quiero que me bendiga. Amén. Yo le animaría en esta mañana, vea las bendiciones de Dios, obsérvelas, identifíquelas. Amén. Identifíquelas. Si usted es dueño de una casita, no, que esta casa está muy pequeña, que está muy húmeda, que no sé qué. ¿Sabe qué? El que no tiene casa propia, ¿cómo anhela tener su casa propia? Lo que para usted de repente viene a ser como una molestia, para otro sería una tremenda bendición. No, que este carro ya está muy viejo y a veces se me daña. Sí, hay otro que ni carro tiene. A veces no vemos las bendiciones del Señor. Tenemos que aprender a identificar las bendiciones. Dios es galardonador de aquellos que le buscan. En cuarto lugar, Enoc no se dejó intimidar por su entorno. Vemos, por favor, vaya a la carta de Judas. Judas capítulo 1, verso 14 al 16. Judas capítulo 1, verso 14 al 16. Yo voy a leer, yo sé que acá está la versión Reina Valera del 60, ¿ya? Está bien. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que a mi modo de entender está más clara para nosotros, para el mensaje que estamos entregando. Judas capítulo 1, verso 14 dice: Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. ¿Qué hizo Enoc? ¿Estaba callado Enoc? No. Habló y dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Oiga, Enoc predicó duro. Amén. Las palabras que utilizó Enoc eran palabras fuertes para su época. Al parecer, Enoc fue un predicador que no se dejó intimidar por el mundo que le rodeaba. Poseía un mensaje que el Señor le encargó, que debía entregar, y se atrevió a compartirlo no solamente sin vergüenza, sino que también sin miedo. No se dejó intimidar. Mis amados hermanos, para algunos el mensaje del Evangelio integral no es para nada famoso ni popular. Yo le aseguro a usted que en estos días, si usted predica el Evangelio como tiene que ser predicado, usted no se hace popular. Por eso hay tanta mezcla hoy en día de cosas, porque hay que inventar cuestiones para ser popular. Mire, ¿cómo ser populares sin decir todo el consejo de Dios? Nuestro deber es hablar tal como lo hizo Enoc. Veía hace unos días atrás un pastor que está teniendo mucha popularidad en Estados Unidos. Y una de las cosas que me llamó la atención, que ellos tienen como eslogan en su iglesia, que son una iglesia diferente. Y sí, son bastante diferentes, vea. Porque me llamaba la atención que el pastor, en vez de púlpito, tenía una mesa con unos, no sé, en Chile le decimos tornadiscos, o sea, donde tú pones los discos, ¿sí? Un DJ, ¿sí? Ahí me entendió. Él no tiene púlpito, tiene una mesa de DJ. Entonces él va colocando sus mezclas y la gente abajo.
Y él agarra una pistola con espuma y empieza. Y las luces y el humo. Bastante diferente la iglesia. ¿Qué quiere que le diga? Claro que es diferente. Claro que es diferente. Porque el evangelio integral no es tan atractivo, le soy sincero. ¿A quién le va a importar venir un domingo en la mañana y venir a escuchar de que tienes que negarte a ti mismo? Amén. ¿A quién le va a importar venir un domingo en la mañana y escuchar de que tienes que tomar tu cruz y seguir al Señor? Solamente aquellos que tienen al Espíritu Santo en su corazón y entienden de dónde Dios los ha sacado, puede ser que comprendan. Por eso estas congregaciones con esta forma que dicen, somos una iglesia diferente. De ley son una iglesia diferente. Se pegan unas bailadas, hermano. Sale el hermano y pasa a buscar al hermano y vamos dándole, porque también le meten merengue. Y se transforma en una pista de baile la parte de adelante del púlpito. Yo decía, wow, si son una iglesia diferente. O más bien, yo diría que son diferentes, no sé si es iglesia. Mis amados hermanos, cuando nos encontramos con un hombre como Enoc que no se dejó intimidar. Esto es importante que lo entendamos. Enoc entregó un mensaje a su generación, un mensaje fuerte, un mensaje que no era popular, un mensaje en donde él confrontaba el pecado de su generación. Enoc no se calló, predicó lo que el Señor le entregó que tenía que predicar para que esa gente se convierta. Y en último lugar, quiero decirle una característica más, y es la última y la más hermosa. Enoc caminó con Dios. Amén. ¿Qué significa caminar con Dios? Amós capítulo 3, verso 3 nos da una idea. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Sabe lo que me da a entender esto de andar dos juntos? ¿Es porque están de acuerdo? Es que el texto bíblico dice que Enoc caminó con Dios. Amén. Y en esas caminatas, mire, yo me voy a poner a santificar un poco la imaginación, porque también hay que santificarla, ¿no? ¿Usted se imagina lo que Enoc hablaba con Dios? Porque él caminaba con Dios. ¿Se ha puesto a pensar cómo eran esas conversaciones entre Enoc y Dios? Yo me imagino que iban caminando de repente y el Señor le decía, mira Enoc, te voy a entregar un mensaje que tienes que predicarle a esta gente. Y Enoc, como era obediente, decía, claro Señor, dame el bosquejo, yo lo armo. Y el Señor le empezaba a dictar y Enoc empezaba, está fuerte esto Señor, sí está fuerte, pero hay que decirlo. Bueno, yo lo voy a predicar. Si no, tranquilo Señor, lo que tú me digas que haga, yo lo voy a hacer. Y esas eran las caminatas de Enoc con Dios. Porque de algún lado sacaba Enoc el mensaje, ¿o no? Y sabe que un día de eso iban caminando y iban conversando sobre la vida y de repente Enoc vio que como que ya estaba medio lejos y le dice, Señor, ¿sabes qué? Déjame regresar porque estoy medio lejos de la casa. Y el Señor lo toma acá de la espalda y le dice, no, tranquilo, estamos llegando a la casa. Y Enoc comienza a caminar y el Señor lo lleva a un sitio donde le dice, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y Enoc no terminó nunca de caminar con Dios. Caminó con Él. Me imagino que ese día en la mañana Enoc salió a caminar con Dios y ya no regresó. Porque estuvo en la presencia del Señor. ¿Cómo lograremos esto? ¿Cómo nosotros podemos lograr agradar a Dios? Procure ser diligente. Conozca más al Señor. Llénese más de su palabra. Cultive la disciplina de orar en todo tiempo. Busque a Dios. Busque la comunión con los hermanos. Busque congregarse. Ponga sus ojos en Jesús. Corra con paciencia la carrera. Es posible que nosotros muramos en nuestro cuerpo físico. Quizás no vamos a tener la bendición de ser arrebatados, quizás vivos. En una de esas de repente el Señor viene antes de que muramos, no sé. Pero
Si de algo estoy seguro es que no vamos a experimentar la muerte, porque el Señor ya nos ha prometido su victoria. Por lo tanto, mis amados hermanos, en esta mañana, saquemos ejemplos de esta vida. Un hombre que caminó con Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que agradó a Dios. Y ojo, que agradar a Dios no significa ser perfecto. Significa ser moldeable, ser transformado. Me encanta. Lea los salmos. Mire, usted va a encontrar montones de salmos de David y usted se va a encontrar con que David siempre le dice al Señor: examíname, prueba mi corazón, mira si hay algún camino desviado, y si está desviado, Señor, enderézalo. ¿Sabe lo que es eso? David oraba, y oraba porque él quería ser transformado. Si usted se acerca a Dios en oración, acérquese con la certeza de que Dios lo quiere transformar. Dios quiere transformar tu vida. Te invito a colocarse de pie en esta mañana. Y vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias. En esta mañana nos presentamos delante de ti. Anhelamos participar de tu mesa. Y para esto tenemos que presentarnos de manera digna ante ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados. En esta mañana te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que limpies nuestras vidas. Purifícanos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados que hemos cometido, por nuestros pensamientos. Porque muchas veces quizás, Señor, nuestros pensamientos están más influenciados por lo que se vive en el mundo que por lo que dicta tu palabra. Y no queremos caminar en esa desobediencia. Antes bien, Señor, queremos estar a cuentas contigo. Oramos en esta mañana, Señor, y pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, que limpies nuestra vida, que nos purifiques una vez más, que tu gracia y misericordia nos alcancen y que podamos acercarnos a ti y poder recibir este símbolo de tu cuerpo y de tu sangre, recibirlo con la certeza de que tú nos dignificas para presentarnos de manera correcta ante ti. Bendice, Señor, nuestras vidas. Clamamos, te pedimos perdón, Señor. Y recibimos de tu gracia, recibimos de tu misericordia, recibimos una vez más de la renovación de nuestra relación contigo. Yo recibo de ti tu perdón, Señor. Recibo tu misericordia. Recibo tu amor, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Gracias, Padre amado, en esta mañana por este tiempo. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas. Te agradecemos, Señor, y participamos.